franciscoizuzquiza.com. En las primeras charlas que hemos tenido aquí sobre podcasting ha habido varios temas recurrentes, varios temas que se han ido repitiendo. Uno de ellos es la concepción del podcast como un formato amateur o no. Juan Ignacio Solera, el CEO de iVoox, ya lo escuchasteis, hacía referencia a este concepto en su definición de podcast, al amateurismo, y Fernando Díaz Villanueva nos decía que la palabra podcast devalúa el sector porque la gente lo sigue percibiendo como algo alejado del profesionalismo. Pero es posible hacer un producto, un podcast, totalmente profesional y además hacerlo en España y en este año 2017. La prueba está, por ejemplo, en Todopoderosos, el show que comparten Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés y su director, no sé si lo puedo decir así, Arturo González Campos. Arturo, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy buenas. No sé si pues, director hombre, es lo puedes adecuado. decir así, pero estaremos mintiendo, claro. Estaremos mintiéndoles a todo el mundo. ¿Tú cómo entiendes que yo voy a poder dirigir a esas tres fieras? Es absolutamente imposible. Me conformo con que no me insultan mucho durante el programa y con eso ya hago mi labor de supuesta dirección. Bueno, Arturo, como digo, es, no sé si director o presentador de Todopoderosos, que es un formato que os recomiendo, evidentemente, que ya conocéis la mayoría de los que escucháis esto, pero no quiero hablar tanto del programa en sí, sino de vuestra evolución y de lo que creo que habéis aportado al mundo del podcasting. Y remontándonos a vuestro inicio, vosotros comenzáis en una cocina. Igual que los grandes proyectos tecnológicos empiezan en un garaje en Estados Unidos, vosotros empezáis en la cocina. Y en aquel momento, cuando comenzáis a grabar Todopoderosos, ¿qué teníais en mente? ¿Hasta dónde pretendíais llegar con esto? Pues mira, sinceramente no pretendíamos llegar a ningún sitio y ojalá esto sirva pues para levantar el universo del podcasting y colocarle en el sitio que se merece, yo creo, este nuevo medio de comunicación o esta nueva manera de hacer radio. Pero sí que es verdad que no teníamos mayor pretensión que la que tiene pues cualquier podcaster aficionado, ¿no? Juntarse con unas cuantas personas a las que les interesa un tema determinado y hacer un producto radiofónico pues lo suficientemente interesante como para que haya algunos que les apetezca escucharlo. De verdad que no teníamos más pretensión, sí que íbamos con la idea, pues porque la gente que participábamos, sobre todo en esa primera etapa, la etapa de la cocina en la que yo preparaba unas lentejas en mi casa y nos las comíamos después de hacer el podcast y demás, pues estaba mi compañero en la radio, el Monaguillo, estaba yo, gente que habíamos hecho ya radio y sí que teníamos un poco cierta idea de que el producto tenía que tener un sonido radiofónico, ¿no? Más allá de que fuera una experiencia de cuatro amigos, pues que luego el resultado final sí que fuera una cosa que apeteciera escuchar, ¿no? Pero en realidad las pretensiones eran poco más que el descubrir el universo del podcast, descubrir que esto nos permitía hacer un producto que seguramente para ofrecérselo a las grandes cadenas de radio era muy complicado y que seguramente no lo iban a querer porque no es el tipo de producto que una cadena generalista de radio emite. Y entonces dijimos, bueno, si lo podemos hacer nosotros, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Y mira, pues estamos encantados, estamos como locos, ¿no? Ya la incorporación de Javier Cansado, después de que Monaguillo pues tuvo que dejar el podcast y demás, pues ha sido también un regalo para nosotros y cada vez hay más gente que nos dice que les gusta mucho Todopoderosos, ¿no? Estamos encantados, la verdad. Y volviendo a aquel origen, aquellos primeros programas entre cuatro amigos en la cocina, me viene a la cabeza esta pregunta. ¿Qué necesidad teníais de meteros en este fregado, sobre todo el Monaguillo y tú, en aquel momento, con la parroquia funcionando a toda velocidad? Digamos que ya en una radio, voy a decir entre comillas de verdad, que es a lo que mucha gente aspira cuando empieza un podcast, ¿no? ¿Qué necesidad había de meterse en esta historia? Pues lo que te digo, mira, nosotros quedábamos de manera permanente, de manera bastante constante, quedábamos Juan Gómez Jurado, quedábamos Rodrigo, Monaguillo y yo. Claro, pero entiéndeme la pregunta, Arturo, lanzada desde el punto de vista de alguien que, como digo, no desde mi punto de vista, sino de alguien que, como digo, ya os está viendo en Onda Cero y dice, pero bueno, ¿y esto a qué viene ahora? Sí, pues a eso, viene a la pura necesidad de eso, de que
esas charlas que nos pegábamos nosotros hasta las tantas de la noche, bueno, hasta las tantas de la noche para gente tan mayor como nosotros, hasta las 10 o las 11, tampoco no volvamos locos, pero esas charlas de cine que empezaban a las 2 de la tarde que quedábamos a comer y de repente acababan a las 10 de la noche porque ya nos teníamos que ir, pero nos encantaba estar allí juntos y hablando de cine, de música, de cómics, de lo que fuera, ¿no? De lo que se terciara, pues nos apetecía mucho lanzarlas. Es verdad que nosotros en aquel momento teníamos la parroquia pues funcionaba muy bien y teníamos, digamos, nuestro chute de radio asegurado, pero también es verdad que este era un producto que nos apetecía mucho hacer, que nos apetecía llevar y que nos apetecía sobre todo la sensación de que fuera un producto completamente nuestro, ¿no? Algo que creábamos nosotros, colgábamos nosotros en el podcast y la gente lo iba recibiendo y bueno, era pegarnos ese lujo y era darnos la satisfacción de poder hacer una cosa que siempre nos ha gustado, ¿no? Que es hablar de estos temas tan raros de los que hablamos nosotros. La idea ha ido evolucionando, como decimos, de la cocina pasáis a Goodit, con los que pronto hablaremos aquí en el podcast. De Goodit saltáis a la Fundación Telefónica, de vez en cuando seguís grabando algún programa en estudio, y ahora también estáis en forma de libros, Juan y tú, estáis también estrenando Cinemascopazo en Fluxer, y ya llega un momento en el que yo me pregunto, ¿Todopoderosos para vosotros se ha convertido en una gran herramienta de marketing de vuestras marcas personales, o seguís pensando en este programa como un fin en sí mismo, para conseguir nuevas metas? No, mira, Todopoderosos es el templo, a ver, que no se me entienda mal, a nivel personal, a nivel nuestro, Todopoderosos es la piedra roseta de todo, ¿no? Ahí es el hermano mayor y es lo más importante, ¿no? De todo. Es verdad que, bueno, pues a partir de que la gente pues ha empezado a seguir más este Todopoderosos, pues han surgido la posibilidad de hacer unos libros y hemos dicho, ¿y por qué no? ¿Por qué no potenciar? Y a partir de eso pues ha surgido también este Cinemascopazo, que es una especie de traslación, con mucho menos porque solo estamos Juan y yo y un invitado y demás, pero también del espíritu de Todopoderosos, más que ahora estar haciendo nuestra marca personal y todo esto. Lo que sí que es verdad es que se ha demostrado una cosa, no digo solo con Todopoderosos, digo con también muchos podcasts de este estilo que hay en la red, ¿no? En la red de podcasting, y es que sí hay un público para esto, ¿no? Algo absolutamente impensable hace 2 años, en los que, pues sinceramente, si tú ibas a cualquier cadena, tanto de radio como de televisión, diciendo, no, voy a hacer un programa en el que me voy a tirar 2 horas hablando de Chaplin o de Kubrick o de Shakespeare, lo más probable es que te echarán con cajas destempladas, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se ha demostrado es que afortunadamente había un público escondido que le apetecía mucho consumir este tipo de productos y bueno, pues si se los podemos dar, nosotros estaremos encantadísimos. Vosotros en este tiempo, en estos 2 años y pico que lleváis haciendo el programa, habéis roto ciertas reglas del podcasting o de Internet casi en general y sin embargo habéis llegado a un éxito bastante grande. Yo, si te parece, voy mencionando estas reglas que creo que habéis roto y me vas comentando qué recepción habéis tenido, cómo han respondido los oyentes. ¿Qué hemos roto? Primero, habéis roto la etiqueta de amateur, de casero. Sois quizá el primero o de los primeros podcasts profesionales que hay en España. No sé cómo ha recibido esto vuestra audiencia. Pues espero que bien, no lo sé. Yo creo que el podcast está muy bien y además yo voy notando, porque soy gran seguidor de podcast de este estilo y de muchos, ¿no? Porque soy un gran amante de la radio. Es verdad que por pura lógica, pues cuando nacen los primeros programas de podcast, pues hay un cierto amateurismo, ¿no? Pero es verdad también que yo mismo voy notando como esa gente se va profesionalizando, como esa gente, lógicamente, porque el rodaje y las horas de micrófono es lo que te acaban dando esa profesionalización, pues estos programas que al principio eran muy una reunión de amigos que charlaban de cosas y demás, van adquiriendo un tono radiofónico, unos contenidos más cuidados, más estructurados y demás. Seguramente, en ese sentido, pues nosotros teníamos la ventaja que te he dicho antes, ¿no? Pues la de que nosotros ya veníamos del medio de la radio y eso era lo que marcaba. Pero yo no creo que rompiéramos nada, sino que, de alguna manera, nosotros hacíamos la radio que habíamos aprendido a hacer o que sabíamos hacer y demás,
Y yo voy notando como el podcasting que llamamos amateur, simplemente por el hecho de que no han estado en ninguna radio grande, en ninguna radio, como decías tú antes, de verdad, cada vez se va profesionalizando más. Y yo creo que ya existe el profesional del podcaster, y que es un tío pues igual de válido que cualquier estrella de la radio. Segundo tema, no tenéis una periodicidad fija, ¿no? No es que sepamos el lunes próximo va a haber Todopoderosos, no. De pronto lanzáis una convocatoria, se va a hacer tal día en la Fundación Telefónica, va a haber un programa, pero no hay un día exacto de referencia que los oyentes sepan que va a haber programa nuevo. Y esto sí que es raro en el mundo del podcasting, en Internet en general. Sí, pero esto lo ha dado un poco también las circunstancias, ¿eh? Nos acoplamos un poco a las necesidades de todos. Ten en cuenta que los colaboradores de este programa, Javier Cansado, Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés, pues son gente que hace muchas cosas y cosas muy importantes, ¿no? Entonces también es un problema de cuadrar fechas de todos, que todos podamos ese día, que la Fundación Telefónica, que es donde el espacio Fundación Telefónica, que es donde lo hacemos, tenga ese día disponible. Entonces impide marcar un día fijo de emisión. Por otro lado, también yo creo que eso le da una sensación de evento, ¿no? Que yo creo que también es bonita, ¿no? Nosotros lo que estamos descubriendo es que pues ya sacan las entradas, el espacio Fundación Telefónica, y se agotan en 5 minutos y demás. Yo creo que sí que hay esa sensación de no me lo quiero perder, ¿no? Y nosotros, pues imagínate, pues estamos locos de contentos. Y la tercera pata que te iba a decir es precisamente la que tú has mencionado. Ya no sois tanto un podcast, sino un evento que se puede consumir en formato multimedia. Primero, evidentemente, se puede estar en directo, en vivo allí viéndolo. Después se puede ver en directo a través de un streaming de vídeo. Se puede consumir mediante vídeo a partir del momento en el que termina el show. Y unos días después, hay una pequeña espera, está en formato podcast ya colgado. ¿Qué es lo que os demandan más de todas estas posibilidades? Pues mira, afortunadamente Todopoderoso es un programa que la gente se escucha o consume varias veces. Esto es una cosa que yo veo habitualmente, ¿no? En mi Twitter pues me dicen, pues ya me he escuchado 4 veces el programa de Indiana Jones, o ya me he escuchado 5 veces el de... Y efectivamente, ¿no? Yo creo que eso nos da la posibilidad de que haya mucha gente que se lo vea cuando se está emitiendo en el streaming, que luego se vea la versión de YouTube, que luego se escuche el podcast un par de veces más, ¿no? Eso es pues algo que yo tenía en la cabeza desde el principio, ¿no? Y es que la radio no tenía por qué sentirse minusvalorada por el hecho de no participar del resto de posibilidades de comunicación, ¿no? Es algo que ya en la parroquia apostamos muy fuerte, por ejemplo, por las redes sociales, cuando sinceramente no era una cosa tan habitual. No quiero ahora darnos la de innovadores ni nada de eso, pero es verdad que fuimos de los primeros programas que incorporó pues cosas como Facebook. Bueno, incorporó MySpace, imagínate si somos antiguos, ¿no? Pero empezamos a hablar de MySpace y demás, y yo recuerdo que la propia emisora nos decía, no, pero esto de que habléis de lo que pone la gente en MySpace, pero esto qué es y tal. Cuando ahora ves que hasta en los telediarios la gente incluye noticias con tweets, ¿no? O sea, cuando ahora las redes pues se han integrado perfectamente, ¿no? Y esto es algo que teníamos muy claro con Todopoderosos desde el principio, ¿no? Que esto era un proyecto que podía incluir absolutamente todo. Al principio pues no teníamos la posibilidad que sí tenemos ahora de grabar el programa para poderlo emitir en YouTube, de hacerlo en directo con gente. No teníamos esa posibilidad. Hemos ido creciendo poquito a poco y muy felices además, porque yo creo que poquito a poco es como se hacen las cosas. Pero es verdad que qué más da cómo consuma una persona o un programa de radio, qué más da que lo consuma en podcast, que lo consuma en YouTube, qué más da, ¿no? Que lo estén consumiendo, que les guste, ¿no? Que eso es la clave. Y hay que quitarse un poquito, yo creo, por lo menos, hay que quitarse un poquito ese complejo de la radio, ese purismo de la radio, ¿no? De que la radio solo es la radio, o la radio solo en directo, o la radio... No, la radio ya se ha hecho grande, como se están haciendo grandes todos los medios de comunicación, ¿no? También la televisión está sufriendo ese proceso en el que ya hay mucha gente que consume por internet programas que antes solo consumía por televisión, y incluso hay programas de televisión que el sonido se sube al podcast y la gente lo consume en podcast, ¿no? Esta es la mezcla, y esto es lo interesante, ¿no? Que cada uno tenga acceso
al programa como le parezca bien y como le dé la gana. En este sentido, hablando del medio de consumo, cuando yo he empezado a hacer estas charlas sobre podcasting, ha habido gente que me ha recordado una y otra vez y me ha insistido mucho en esto de: Fran, no te olvides de que aquí la clave, el rey, es el contenido, esta frase tan manida. Y es cierto, ¿no? Vosotros sois el ejemplo. Todopoderosos es un programa cuyo contenido es muy bueno y por eso tiene éxito. Pero Todopoderosos, como estamos hablando, es un programa que ha ido evolucionando en su formato y en los medios a través de los que se consume durante estos 2 años y pico. ¿Hasta qué punto has tenido tú presente en la evolución del programa esas posibilidades, esos medios que van surgiendo, esas nuevas formas de consumo? ¿Cómo te ha condicionado a ti? Hombre, nos ha condicionado continuamente. Vamos a ver, yo creo que el comunicador que tiene un producto es como los tiburones y si se para se muere, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy pendientes todo el rato de qué está pasando, de por dónde están yendo las tendencias. Intentamos aplicarlas y intentamos que el producto, insisto, además de que el contenido sea bueno o no, eso ya lo decidirá el consumidor. Nosotros intentamos hacer un contenido de calidad, pero habrá gente que no le guste ese estilo, que no le guste tal, pero sí que es verdad que la manera de llegar a la gente, la manera de aprovechar, como te decía antes, ¿no?, todos los medios a tu alcance para llegar a la gente y para que la gente por lo menos tenga acceso al programa, pues es permanente, estamos en permanente evolución, ¿no? De hecho, bueno, pues ese es un poco el espíritu de Cinemascopazo, ¿no? Es decir, hay una nueva forma de crear un producto que son estas nuevas plataformas de Internet, estas nuevas plataformas de contenidos en las que se pueden hacer programas que, digamos, van dirigidos más a un tipo concreto de audiencia, no a la audiencia masiva de la televisión, y eso te permite tener unos contenidos, pues a lo mejor un poquito más direccionados. Pues vamos a inventar un producto para esta nueva forma de llegar, ¿no? Y de ahí surge la idea de Cinemascopazo, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo aprovechamos esto? Pues vamos a ello. Hace poco escribías, con motivo del Día Mundial de la Radio, una frase que me llamaba la atención, y es la de: el podcast también es radio. Y si ya me llamó la atención esto que decías, también me sorprendieron algunas de las respuestas que recibiste. La primera destacaba que una de las virtudes del podcast para este tuitero era que no tenía publicidad, a lo que tú también contestaste. Y otra te decía que Todopoderosos no es un podcast, sino que es un programa de radio con todas las letras, dicho como elogio, ¿no?, colocándose en una división superior. Entonces, claro, uno le viene a la mente la pregunta de: ¿la gente sigue viendo el podcasting como algo de segunda? Sí, yo creo que todavía sí, pero creo que queda muy poco para que eso cambie. Sinceramente, la sociedad evoluciona a una velocidad y luego tú, que estás metido en ese clima o en ese mundo, pues sin embargo estás evolucionando a velocidad más rápida porque tienes más información. Pero yo creo que sí, que todavía la gente piensa que el podcast es como la serie B de la radio, pero que eso está cambiando, ¿no? Eso, pues como te decía al principio, ¿no?, como precisamente los podcasters ya se están profesionalizando, tú ya te puedes encontrar en la podcastera un montón de programas con un sonido absolutamente radiofónico y absolutamente profesional. A la sociedad le quedará un poquito, bueno, a la sociedad también, la mayoría, vamos a no mirarnos el ombligo, la mayoría ni siquiera conoce todavía el podcast, ¿no? Yo no paro de recibir en mi Facebook, en mi Twitter: oye, ¿estás en la radio? ¿Tienes algún proyecto en la radio? Y demás. Y yo digo: sí, estoy en la radio, hago un programa que se llama Todopoderosos, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que todavía cuesta mover un poquito esas cabezas, ¿no?, a las que les cuesta un poquito pensar que esto es así. Bueno, irá cambiando poquito a poco. Efectivamente, nosotros nunca hemos tenido el complejo de cómo estamos en podcast, tenemos que hacer una cosa. Nosotros hemos hecho Todopoderosos siempre pensando que esto era un programa de radio que se podía estar emitiendo en cualquiera de las emisoras nacionales y demás, o se puede estar emitiendo en podcast, y el nivel de calidad, de sonido, de contenido, etcétera, etcétera, tiene que ser absolutamente el mismo. Yo creo que esto ya, como te decía antes, la podcastera ya lo está entendiendo y ya está dejando también ese amateurismo, ¿no?, que poco a poco pues se va a ir desapareciendo, y el que, como todo en la vida, ¿no?, pues el que aprenda y se esfuerce y mejore y demás, pues será el que sobreviva, y el que no, pues
pues bueno, irá cayendo, es selección natural, ¿no? Y a lo mejor nos pasa a nosotros y somos nosotros los que caemos. No estoy con esto diciendo que no, que yo sí que lo sé hacer y los demás no, en absoluto, vamos, para nada. Para mí es un milagro lo que ocurre cada vez que hacemos Todopoderosos y es una cosa que todavía no entiendo. Para terminar, dos rápidas, Arturo. La primera, a nivel de sector, que además tú lo defiendes mucho en redes sociales, ¿por qué crees y por qué has creído tanto en el podcasting? Pues precisamente por eso, porque vi que cuando yo conocí el mundo del podcast, vi que primero vi clarísimamente que esto era el futuro. Mira, ahora mismo queda un paso evolutivo, tecnológico, que es muy importante y que ya está empezando, que cuando hace 3 años empezamos a diseñar esto, porque llevamos 2 con Todopoderosos, pero fue un año entero de preparación del programa, de diseño del programa, pues era una cosa como remota. Este avance tecnológico que está a punto de llegar es que Internet llegue a los coches también. Entonces, cuando Internet llegue a los coches, que ya hay en algunos, pero todavía no es algo generalizado, yo creo que la gente el único rincón de consumo radiofónico que por ahora está exclusivamente dedicado a la radio convencional, digamos, a la radio de siempre, también será conquistado por el podcast. También alguien que se mete en su coche y que sabe que tiene un atasco de 2 horas ahí en la carretera de Burgos, aquí en Madrid, por ejemplo, se va a poder programar su podcast y no va a tener, si no quiere, si quiere, claro, que escuchar emisión en directo y demás, ¿no? Yo creo que cada vez esto es más así y que eso va a ser lo que va a ir haciendo crecer el podcast. Esto fue lo que yo en su momento me planteé, y lo que me planteé también es, esto nos permite hacer un contenido, pues como he dicho al principio, que a lo mejor las radios convencionales que están buscando un tipo de audiencia más masiva y más generalista, pues no van a querer o no se pueden permitir o lo que sea, ¿no? Y estas fueron las 2 cosas que nos dieron la clave, ¿no? De decir, ostras, de repente no podemos tirar 1 hora hablando de Richard Matheson o 2 horas hablando de Richard Matheson y a lo mejor hay gente que lo quiere escuchar, pues vamos a por ello, ¿no? Y vamos a intentarlo. Y esta fue la idea, esto fue lo que de alguna manera me hizo ver que por aquí había un futuro para la comunicación que todavía no estaba explorado por los profesionales que sí que estaban estaban usando los medios de comunicación habituales y que había un huequecillo ahí en donde a lo mejor podíamos hacer una cosa que nos apetecía mucho, ¿no? Y más allá de lo que quede por avanzar en la tecnología para ayudar a formatos como el podcasting, ¿qué crees que tienen o pueden o deben hacer los propios podcasters, quizá a nivel de grupo, para conseguir seguir avanzando? Mira, me decías antes lo de la contestación esta que me dieron de que los podcasts no tienen publicidad y demás. Y tal. Yo entiendo que el consumidor de podcast pues aprecia que los podcasts no tengan publicidad, pero esta es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si los podcasts no empiezan a incorporar, empiezan a buscar modos de ser monetizados, pues esos podcasts que tanto le gustan porque no tienen publicidad acabarán muriendo por las propias necesidades, pues porque ahora mismo muchos de estos podcasters pues a lo mejor son gente joven que sí pueden dedicar un tiempo a preparar este programa, que cuando vayan creciendo pues a lo mejor les va a costar más y demás. Entonces, si el podcast no consigue monetizarse, y esto no quiere decir que de repente en mitad de un podcast tú metas 10 minutos de publicidad ni nada de eso. Yo creo que hay maneras, hay patrocinios, hay de todo, como está pasando en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la mayoría de los podcasts ya van con un patrocinio, ya están monetizados, y eso permite, pues sobre todo la supervivencia del podcast, ¿no? O sea, yo te digo la verdad, si Fundación Telefónica en un momento dado no acude a nuestra ayuda y tal, pues me resulta muy difícil saber si a estas alturas podríamos estar haciendo Todopoderosos, porque insisto, lo que a mí me permite el lujo de tener a gente como Juan Gómez Jurado, a Rodrigo Cortés o a Javier Cansado, pues en principio es la amistad, pero luego ellos tienen unos horarios bastante esclavos en los que es muy difícil coordinarnos y demás. Si además de eso, pues tú no tienes un respaldo de una marca fuerte que te ayuda, que te apoya, que te da fuerza con el programa, pues probablemente ya no estaríamos haciendo Todopoderosos, ¿no? Esto nos lo dicen mucho. A mí me gustaba más cuando estabais en tu casa y hacías las lentejas y demás. Y yo digo, pues a lo mejor sí, a lo mejor es verdad que era más cercano, que era más bonito, pero seguramente entonces ya no habría Todopoderosos. O sea, yo creo que el podcast debe crecer hacia ese lugar,
hacia un lugar de publicidad no invasiva, una publicidad que no incordie a los contenidos, pero sí que tenga que dé un refuerzo a los programas, a que los programas buenos se mantengan, porque la única manera de mantenerlos, desgraciadamente en este mundo en el que vivimos, pues es con un apoyo económico importante, ¿no? Entonces, me parece muy bien la idea soñadora de el podcast son 4 colegas que se reúnen y que graban una cosa. Efectivamente es eso, efectivamente es muy bonito, pero si queremos que el podcast sea algo más grande, o sea, que se convierta de verdad en la nueva alternativa a la radio convencional, que se convierta en otro medio más de comunicación, necesitamos ver de qué manera esos podcasts pueden ir respaldados por una monetización, ¿no? Lo que te digo, en Estados Unidos todos los podcasts van con su patrocinio. ¿Eso le quita frescura al podcast? No, en absoluto. Escuchaos podcasts que están haciendo ahora mismo en Nueva York, por ejemplo, y que se llaman Adidas Sport Club, por poner un ejemplo, y son podcasts absolutamente frescos, con el mismo contenido igual de divertido, igual de tal, pero con un respaldo que te garantiza que el mes que viene vas a tener, o el mes que viene o la semana que viene, la periodicidad que tengas, vas a tener tu podcast ahí colgado para podértelo escuchar y disfrutar, ¿no? Por eso yo a este chico le contesté que si no conseguíamos eso, pues seguramente el podcast tal y como lo conocemos acabaría muriendo, ¿no? Porque al final, igual que el consumidor, el oyente tiene que pagarse la tarifa de Internet para acceder a los podcasts, nosotros los profesionales de radio y de podcasting tenemos la manía de conseguir dinero para pagarnos esas lentejas que luego vas a hacer en tu cocina, ¿no? Que es un poco lo que la gente olvida. Básicamente lo que la gente olvida es que para tener ese producto que tanto le gusta, las personas que lo hacen, pues además tienen que dejar de hacer otras cosas que sí que les están dando dinero. Entonces llega un momento en el que evidentemente si tienen que elegir entre una cosa para la que sí le están pagando y una que hace gratis, si no tiene que elegir, pues lo hace gratis encantado, pero si llega un momento en que tiene que elegir, pues evidentemente va a tener que elegir las lentejas, eso lo haríamos cualquiera, ¿no? Bueno, yo te tengo que decir, Arturo, y esto no es peloteo, que a mí cuando me preguntan por qué podcast comienzo, ¿no? ¿Por qué? Pues yo siempre menciono 3 y uno de ellos es Todopoderosos, lo cual me lleva a pensar que antes decías que no sabes si dentro de un tiempo pues no habréis tocado las teclas adecuadas y ya no estará Todopoderosos, pero de momento todo apunta a que vais a tener un largo recorrido y yo me alegro de que así sea, porque creo sinceramente que estáis haciendo mucho bien a este medio y a mucha gente que vendrá después de vosotros. Así que, oye, gracias por acompañarme, gracias por esta charla y seguimos pendientes de vosotros, tanto como oyentes como casi te diría como referencia en esto del podcasting. No, hombre, no, tampoco es para tanto, pero sí, eso ya sí te ha quedado un poquito pelota. Eso sí, un poquito, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, sí, ahí te ha venido un poquito arriba. Vale, pues cambio un poco el discurso. Venga, pues sí, os escucharé de vez en cuando me acuerde, ahí. ¿vale? Ahí. Y nada, pues eso, estaré pendiente pues según el tema que me interese. Claro que sí. ¿Ves? Esta es una actitud mucho más crítica. Oye, nada, encantadísimo y un saludo pues a toda la gente de la podcastera porque nos retroalimentamos unos a otros. Yo escucho, no digo todo porque no tengo tiempo, pero casi todo lo que se hace y escucho cosas interesantísimas y hay gente por ahí creando cosas espectaculares, admirables de verdad y el podcast acaba de nacer, o sea, estamos dando los primeros pasos, estamos en los cortos del cine mudo, cuando todavía no se sabía muy bien ni qué planos elegir para que una película funcionara o para que una escena se entendiera, ¿no? Estamos dando los primeros pasos, pero si los damos bien, yo creo que aquí están haciendo una nueva manera de comunicación y que hay talento, porque ya te digo que yo lo escucho, hay talento más que de sobra para que eso ocurra, ¿no? Gracias, Arturo, un abrazo. Adiós, Bonico. franciscoizuzquiza.com